Capítulo 14. La consternación de los exploradores. No podemos esperar aquí a que nos ataquen otra vez cuando caiga el sol, gritó un mago joven, y muchos otros hicieron suyas esas palabras. Ni siquiera sabemos si eso llegará a suceder, les recordó Ginance, una mujer madura, sacerdotisa de la Orden de Caderly, que había estado catalogando pergaminos en espíritu elevado desde sus comienzos. Jamás nos hemos enfrentado a criaturas como esos montones de carne repugnante. No sabemos si le tienen aversión a la luz del sol o si se retiraron al amanecer por razones estratégicas. Si fueron de cuando asomó la luz del amanecer por el este, protestó el primero. Eso me indica que tenemos un buen lugar por donde comenzar nuestro contraataque, y eso debemos hacer. Y con contundencia. Signo de exclamación abierta sí, gritaron otros. Ya llevaban algún tiempo discutiendo en la nave de espíritu elevado, y hasta ese momento Caderly se había mantenido en silencio, sopesando lo que se decía. Varios magos y sacerdotes, todos ellos visitantes que habían acudido a la biblioteca, murieron en el brutal asalto de la noche anterior. Caderly vio con satisfacción que el grupo restante, unos 75 hombres y mujeres, en su mayor parte bien entrenados y formados en las artes arcanas o divinas, no habían sucumbido a la desesperación tras la inesperada batalla. Su espíritu combativo era más que evidente, y eso, bien lo sabía, sería un factor importante si querían superar esa prueba. Volvió a centrarse en Ginance, su amiga y uno de los miembros más sabios y eruditos de su clero. Ni siquiera sabemos si espíritu elevado ha quedado totalmente limpio de bestias, dijo la mujer, atemperando el entusiasmo. Signo de exclamación abierta por el momento. Ninguna de esas feroces criaturas nos está dando dentelladas, sostuvo el primer mago. Ginance pareció tener dificultades para hacerse oír entre los gritos que siguieron. Todos ellos pedían actuar fuera de los confines de la catedral. Dais por supuesto que no tienen raciocinio o, por lo menos, que son estúpidas, intervino finalmente Caderly, y aunque no habló a gritos, en cuanto empezó a hablar se hizo el silencio, y todos quedaron pendientes de sus palabras. El sacerdote respiró hondo al comprobar una vez más la importancia y la reputación de que gozaba. Él había construido espíritu elevado, y eso no era un hecho baladí. Sin embargo, no se dejó llevar por el respeto que le mostraban, especialmente teniendo en cuenta que muchos de sus huéspedes eran mucho más avezados que él en el arte de la guerra. Un grupo de sacerdotes de Sundabar había pasado años viajando por los planos inferiores, combatiendo con demonios y diablos. Sin embargo, todos tenían los ojos fijos en él, esperando que dijera algo. Dais por supuesto que huyeron porque no les gustó la luz del sol, y no por razones tácticas, explicó Caderly, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Trató de apartar su tonto nerviosismo al pensar en sus hijos ausentes y en los hermanos Rebolludo, también ausentes. Y ahora dais por supuesto que si hubiera más de esas bestias dentro de espíritu elevado, estarían atacándonos ferozmente en lugar de esconderse para hacerlo en un momento más oportuno. Signo de interrogación abierta. ¿Y tú qué es lo que crees, buen Caderly?, preguntó el mismo mago joven que se había mostrado tan agresivo y obstinado con Ginance. Debemos quedarnos aquí, fortificándonos y preparándonos para el siguiente asalto, o salir al encuentro de nuestro enemigo. Ambas cosas, respondió Caderly, y muchas cabezas, especialmente las de los veteranos de más edad, asintieron. Muchos de vosotros no habéis venido aquí solos, sino con amigos y asociados de confianza, de modo que dejaré que organicéis el tamaño y la disposición de los grupos de combate. Yo aconsejaría fuerza bruta y magia tanto divina como arcana. No sabemos cuándo terminará esta plaga, o se arreciará o no, por lo que debemos hacer todo lo que podamos a fin de estar preparados para todas las contingencias. Yo aconsejaría que los grupos fueran como mínimo de 7, dijo uno de los magos de más edad. Otra vez empezaron a hablar entre ellos, y Caderly pensó que era mejor así. Esos hombres y mujeres no necesitaban que él los guiara en los detalles. Ginance se había acercado a él, todavía preocupada por la idea de que espíritu elevado pudiera estar albergando a huéspedes indeseados. Signo de interrogación abierta. ¿Están todos nuestros hermanos en condiciones después de lo de anoche?, le preguntó Caderly. Casi todos. Tenemos una veintena más o menos de hermanos dispuestos a explorar espíritu elevado, a menos que prefieras que algunos salgan con los demás. Unos cuantos, decidió Caderly. Ofrece a nuestros hermanos con más conocimiento del mundo, a los que hayan pasado más tiempo recolectando hierbas medicinales, a los que mejor conozcan el terreno que rodea la biblioteca, a las distintas partidas de exploración formadas por nuestros numerosos huéspedes. No obstante, hagamos que la mayoría permanezca dentro de espíritu elevado, ya que conocen mejor las catacumbas, túneles y antecámaras. Esa es nuestra tarea,
Por supuesto. Ginancia aceptó ese gran cumplido con una inclinación de cabeza. Leyer y Danica nos sería de gran ayuda, igual que Iván. Se cayó al ver la mirada de amargura que le dirigió Cadeli. Danica saldrá de espíritu elevado sin tardanza, explicó Cadeli, sobre todo en busca de Iván, que parece estar perdido, y están a salvo en Carradó, lo tranquilizó Ginance. Los tres, y Piquel, también. Esperemos que así sea, fue todo lo que pudo responder Cadeli. Poco después, Cadeli estaba en el balcón de su habitación privada, mirando hacia el sudeste, hacia Carradón. Eran muchos los pensamientos que se disputaban su atención mientras él estaba preocupado por sus hijos y por Danica, que había salido a buscarlos a ellos y también al desaparecido Iván Rebolludo. Temía por su hogar, espíritu elevado, y las implicaciones que su caída podría tener sobre su orden y, de una manera más personal, sobre sí mismo. La horda de monstruos desconocidos que les cayó encima con tal violencia y determinación no había infligido un daño real a la estructura de la catedral, pero Cadeli había sentido en carne propia la rotura de cada ventana, como si alguien lo hubiera clavado con dureza en la piel la punta de un dedo. Se sentía íntimamente conectado con el lugar, y de una manera que ni siquiera él llegaba a entender plenamente. Tantas preocupaciones, y entre ellas nada menos que la preocupación por su Dios y por el estado del mundo. Había ido hasta ahí, hasta el tejido, y había encontrado a Deneir, de eso estaba seguro. Incluso le habían sido concedidos conjuros para él desconocidos hasta entonces. Era Deneir, pero no era Deneir, como si el Dios estuviera cambiando ante sus ojos, como si Deneir, su Dios, la piedra de pensamiento filosófico que Cadeli había usado como base de su propia existencia, se estuviera convirtiendo en parte de algo más, de algo diferente, tal vez más grande. Y tal vez más oscuro. Cadeli tenía la sensación de que Deneir, en su intento de desentrañar el misterio del colapso del tejido, se estaba inscribiendo en su trama, o estaba tratando de inscribir el tejido en el metatexto, y él mismo se incluía en el proceso. Un fogonazo proveniente de un valle boscoso hacia el este devolvió a Cadeli al presente. Se puso de pie y se dirigió a la balaustrada para escrutar más intensamente la distancia. Se habían incendiado algunos árboles, uno de los magos exploradores había lanzado una bola de fuego o un sacerdote había invocado una columna llameante, sin duda. Eso significaba que se habían topado con monstruos. Cadeli miró hacia el sur, hacia la distante Carradón, más allá de las estribaciones más bajas. Como el día estaba despejado, pudo ver la orilla occidental del lago Impresque y trató de solazarse con el aspecto tranquilo de las aguas. Rogó que la casi catástrofe que acababan de sufrir fuera algo circunscrito a espíritu elevado, que sus hijos y Piquel hubieran llegado a Carradón sin encontrarse con la horda mortal que había invadido a las montañas detrás de ellos. Encuéntralos, Danica dijo, y entregó sus palabras a la brisa de la mañana. Danica había salido de espíritu elevado a primera hora de la mañana. El hecho de ir sola le permitía avanzar más deprisa. Gracias a su entrenamiento en el sigilo y la velocidad, la mujer pronto dejó muy lejos la biblioteca, avanzando hacia el sudeste por el camino de tierra pisonada de Carradón. Marchaba a un lado de la trocha abierta, moviéndose entre la maleza con facilidad y rapidez. Sus esperanzas empezaron a renacer cuando el sol salió a sus espaldas sin el menor vestigio de monstruoso de destrucción. Hasta que el olor a carne quemada inundó sus fosas nasales. Cautelosa, pero sin reducir la velocidad, Danica corrió hasta la cima de un barranco que había junto al camino, desde donde vio la escena de una reciente lucha, una carreta destrozada y el terreno chamuscado. Los magos valdurianos. Bajó por la pronunciada pendiente, vio los montones de carne despedazada y reconoció sin dificultad los restos del mismo tipo de monstruos que habían asaltado espíritu elevado la noche antes. Tras una rápida inspección en la que no encontró restos humanos, Danica volvió a mirar hacia el noroeste, hacia espíritu elevado. Recordó que Iván había estado juntando leña la noche en que habían partido los 4 magos, y solía hacerlo a uno y otro lado del camino oriental, precisamente el camino en el que ella se encontraba. Las esperanzas de Danica respecto de su amigo empezaron a desvanecerse. ¿Se habría topado con una horda sombría como esa? ¿Habría visto a los magos valdurianos y habría acudido en su ayuda? Ninguna de las dos perspectivas era halagüeña. Iván era un luchador duro, eso lo sabía bien Danica, capaz e inteligente, pero estaba solo, y el número de los que habían atacado espíritu elevado, y que evidentemente había atacado también a los 4 poderosos magos en el camino, bastaba para superar a cualquiera. La mujer respiró hondo para tranquilizarse, diciéndose que no debía sacar conclusiones pesimistas sobre los magos, sobre Iván ni sobre las implicaciones que eso pudiera tener para sus propios hijos. Se recordó que todos ellos eran sobradamente capaces. Además,
No había ningún cadáver, ni enano ni humano, que pudiera identificar. Empezó a mirar en derredor con mayor atención, en busca de pistas. ¿De dónde habían venido los monstruos y a dónde habían ido? Encontró un sendero, una huella de árboles muertos y de hierba seca que llevaba hacia el norte. Con una mirada hacia el este, hacia Carradón y una rápida plegaria por sus hijos, Danica decidió ir de caza. La sangre que Ginance tenía en la cara le confirmó a Caderly que su preocupación por la posible presencia de bestias escondidas en espíritu elevado había dado en el clavo. Las catacumbas están plagadas de criaturas, explicó la mujer. Estamos limpiando habitación por habitación, cripta por cripta. Metódicamente observó Caderly. Ginance asintió. No dejamos nada abierto detrás de nosotros. No nos van a sorprender por los flancos. Caderly se alegró de oír la confirmación, un recordatorio de que los sacerdotes que habían respondido a la llamada del espíritu elevado en los últimos años eran inteligentes y estudiosos. Después de todo, eran discípulos de Deneir y Dagon, dos dioses que propugnaban la inteligencia y la razón como piedras angulares de la fe. Ginance alzó su tubo luminoso, una combinación de magia y mecánica que usaba un conjuro de luz infinito y un tubo de material recubierto para crear una lámpara perpetua. Todos los sacerdotes de espíritu elevado tenían una, y con ella podían explorar hasta las sombras más densas. No dejéis nada detrás, dijo Caderly, y con una inclinación de cabeza, Ginance se marchó. Caderly recorría a grandes zancadas la habitación, furioso por su propia inactividad, por las responsabilidades que lo mantenían atado a ese lugar. Se dijo que debería haberse ido con Danica, pero enseguida descartó la idea. Sabía perfectamente que su esposa podía moverse con más velocidad, sigilo y seguridad si iba sola. Entonces pensó que debería ir con Ginance a limpiar la biblioteca. No decidió. Su sitio no estaba en las catacumbas, pero tampoco en sus habitaciones privadas. Necesitaba tiempo para recuperar y disponer mentalmente su determinación y su tranquilidad antes de volver al reino de lo espiritual en su búsqueda de Deneir. No, de encontrarlo no, recapacitó, porque sabía muy bien a dónde había ido su dios, al metatexto. Tal vez para siempre. A Caderly le correspondía resolverlo y, al hacerlo, tratar de desentrañar las extrañas alteraciones de los conjuros divinos que le habían llegado espontáneamente. Pero no era el momento. Caderly se puso el cinturón con sus armas y volvió a llenar de dardos su carcaj antes de colgárselo en bandolera. Estudió sus discos unidos por un eje, un par de placas semicirculares del tamaño de un puño unidas por una pequeña varilla en torno a la cual se enrollaban las mejores cuerdas elfas. Caderly podía lanzar esos discos giratorios hasta el extremo de las cuerdas de 1 metro y recuperarlos a gran velocidad, y podía modificar el ángulo fácilmente para golpear a cualquier enemigo como lo haría una serpiente. No sabía con certeza hasta qué punto sería eficaz esa arma sobre la carne maleable de los extraños invasores, pero por si acaso las guardó en un bolsillo del cinturón. Se dirigió hacia la puerta, y al pasar ante el espejo de pared, hizo una pausa para observarse y pensar en su propósito y en el deber más importante de cuantos tenía, el de liderazgo. Tenía buen aspecto con su camisa blanca y sus pantalones bombacho marrones, pero decidió que con eso no bastaba, especialmente porque le daban un aspecto demasiado juvenil, tan juvenil como el de sus propios hijos. Con una sonrisa, el sacerdote no tan joven fue a su guardarropas, sacó su capa de viaje de color azul claro y se la echó sobre los hombros. Luego, se puso el sombrero, del mismo color y de ala ancha, con una cinta roja con el emblema de Deneir, la vela sobre el ojo, bordada en oro en la parte delantera. Un bastón pulido, que tenía la empuñadura en forma de cabeza de carnero, completó el atuendo, y Caderly volvió a tomarse otro momento ante el espejo para reflexionar. Se parecía tanto al joven que había descubierto en otro tiempo la verdad de su fe. Menudo viaje había sido. ¡Qué aventura! Mientras construía espíritu elevado, Caderly se había visto obligado a realizar un sacrificio supremo. La mágica creación lo había envejecido de una manera rápida y continua, hasta tal extremo que todos los que lo rodeaban, incluso su amada Danica, habían pensado que perecería. Cuando terminó la construcción de la magnífica estructura, Caderly estaba preparado para morir, y parecía estar a punto. Sin embargo, esa no había sido más que una prueba a la que lo había sometido Deneir, y la misma magia que lo había agotado le dio nuevo vigor, revirtiendo el proceso de envejecimiento hasta tal punto que recuperó el aspecto de un joven de 20 años y volvió a sentirse como cuando tenía esa edad, lleno de la energía y de la fuerza de la juventud, pero con la sabiduría de un veterano más avezado que un hombre que doblara su edad aparente. Y otra vez lo convocaban a la lucha, pero Caderly temía que en esa ocasión las implicaciones para el mundo en su conjunto serían incluso mayores que cuando se produjo el advenimiento del caos.
Se volvió a mirar al espejo con detenimiento, al elegido de Deneir, listo para la batalla y dispuesto a abrirse camino con la razón a través del caos. En espíritu elevado, la confianza de Caderly se afianzaba. Su Dios no lo abandonaría, y además estaba rodeado de amigos leales y poderosos aliados. Danica encontraría a sus hijos. Espíritu elevado prevalecería, y todos juntos liderarían la marcha a lo que sobreviniere, fuera lo que fuese, cuando hubiera pasado la época de turbulencia mágica. Tenía que creer en eso. Y tenía que asegurarse de que todos los que lo rodeaban supieran que él creía en ello. Caderly bajó al salón principal de audiencias de la primera planta y dejó abiertas las dos hojas de la puerta, esperando el regreso de los exploradores. No tuvo que esperar mucho tiempo. Cuando Caderly entró en la sala que había debajo del arco de la escalera, el primer grupo de exploradores que venía de vuelta entró dando tumbos por las puertas delanteras, al menos la mitad del grupo. 4 de sus integrantes habían quedado muertos en el campo. Acababa apenas de tomar asiento cuando un par de sus sacerdotes de Niranos entraron, flanqueando a un sacerdote visitante joven y corpulento. Lo rodeaban y sujetaban mientras uno trataba de vendarle el brazo, desgarrado y quemado, en el que llevaba el escudo. Estaban por todas partes, le explicó a Caderly el explorador. Fuimos atacados a menos de una legua de aquí. Un mago intentó una bola de fuego, pero explotó antes de tiempo y me quemó el brazo. Un sacerdote trató de curarme ahí mismo, pero en vez de eso su conjuro le produjo una herida a él. Le destrozó el pecho y, bueno, ya no podemos confiar en la magia. Caderly movía la cabeza, pesaroso, mientras oía el relato. Creo que vi el combate desde mi balcón. Hacia el este. Norte, lo corrigió el sacerdote. Norte y oeste. Esas palabras dejaron a Caderly atónito, porque la bola de fuego que él había visto había explotado en aquella dirección. La afirmación del sacerdote de que estaban por todas partes quedó reverberando en la mente de Caderly, y trató de decirse que sus hijos estaban a salvo en Carradón. Sin poder confiar en la magia, nuestra lucha será más difícil, dijo. Es peor de lo que piensas, dijo uno de los escoltas de espíritu elevado, y miró al explorador para que diera más detalles. 4 de los 9 que íbamos resultaron muertos, dijo el hombre, pero no permanecieron muertos. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Resurrección?, preguntó Caderly. Muertos vivientes, explicó el hombre. Se levantaron y empezaron a luchar otra vez, pero contra nosotros. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Había un sacerdote o un mago en las filas de los monstruos? El hombre se encogió de hombros. Cayeron, murieron y se levantaron otra vez. Caderly iba a responder algo, pero se calló, abriendo mucho los ojos. En la batalla que había tenido lugar en espíritu elevado la noche anterior, por lo menos 15 hombres y mujeres habían muerto, y los habían puesto en una habitación lateral en el primer nivel de las catacumbas. Se puso de pie de un salto, con expresión evidente de alarma. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Qué pasa?, preguntó el sacerdote explorador. Venid conmigo, los 3 dijo corriendo hacia el fondo de la sala. Caderly pasó por una puerta lateral y entró en los corredores que le permitirían atravesar con más rapidez el laberinto de la gran biblioteca. Danica fue avanzando velozmente, pero mirando muy bien dónde ponía los pies, manteniéndose apenas apartada de la huella de devastación. Tenía en todas partes entre 5 y 10 zancadas de ancho y había árboles desgajados y hierba pisada en la parte central, como si alguna gran criatura se hubiera abierto paso por ahí. Solo vio algunos parches secos a ambos lados, no de deterioro absoluto como había observado en el centro de la senda, sino áreas bien delimitadas, donde daba la impresión de que los árboles simplemente habían muerto. La monja era reacia a cruzar la senda, e incluso a entrar en la zona de mayor deterioro, pero cuando vio una huella en un trozo despejado de terreno, supo que tenía que averiguar más. Contuvo la respiración al acercarse, porque reconoció enseguida lo que era, una huella gigantesca, 4 dedos con grandes garras, la impresión dejada por la pata de un dragón. Danica se arrodilló e inspeccionó la zona, con interés especial en la hierba. No toda estaba seca en la senda, pero cuanto más cerca de las huellas, más profunda era la devastación. Se puso de pie y miró en derredor, a los árboles que seguían de pie a los lados, y fue como si viera un dragón caminando entre ellos, arrasando los árboles y arbustos que encontraba en su camino, tal vez flexionando las alas de vez en cuando, lo que las habría hecho chocar con los árboles de los lados. Se fijó bien en los lugares donde estaban esos árboles muertos, formando tan vivo contraste con la pujanza del resto del bosque. ¿Acaso el simple contacto de las alas de la bestia los había matado? Miró otra vez la huella, y la total ausencia de vida en la vegetación inmediata. Un dragón, pero,
Un dragón que eliminaba todo vestigio de vida solo con tocar. Danica respiró hondo al darse cuenta de que aquellas bestias fofas, encorvadas y serpenteantes podrían ser el menor de sus problemas. Capítulo 15. La carga del liderazgo. No es muy probable que su herencia enana los conforte si lo consideran un idiota, le explicó Annalise a Temberle, que estaba bastante molesto por los rumores que oía entre las filas de los refugiados de Carradón. Temberle había insistido en que Pickle, el único enano del grupo y el único que parecía capaz de conjurar luz mágica en los túneles totalmente oscuros, los condujera a través de la montaña. Aunque unos cuantos habían expresado su incredulidad ante la idea de seguir a aquel enano de barba verde que apenas podía expresarse, nadie se había opuesto abiertamente. ¿Cómo iban a hacerlo si, al fin y al cabo, Pickle había sido, sin duda alguna, el héroe de la última batalla al congelar el agua y hacer posible la retirada, evitando así un desastre seguro? Claro estaba que eso había sucedido el día anterior, y la marcha de las últimas horas había sido una sucesión de arranques y paradas y de vueltas atrás que había hecho que se difundiera la idea de que estaban perdidos. Al menos, no habían encontrado muertos vivientes, pero eso era magro consuelo cuando hasta los niños tenían que avanzar a rastras por aquellas cuevas húmedas y sucias, y llenas de todo tipo de bichos. Están asustados, le respondió Temberle en un susurro. Se quejarían igual fuera quien fuese el que los guiara. Porque estamos perdidos. Al decir eso, Annalise señaló con la cabeza a Pickle, que estaba de pie delante de todos, con su cachiporra encendida sujeta bajo el muñón, mientras se rascaba la espesa barba verde con la mano buena. El enano de extraño aspecto estaba estudiando los 3 túneles que partían por delante de él, obviamente desorientado. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo no íbamos a estarlo?, comentó Temberle. ¿Acaso alguien ha pasado antes por aquí? Annalise aceptó su comentario con un encogimiento de hombros, pero tiró de su hermano y juntos fueron a reunirse con el enano y con Rorik, que estaba al lado de Pickle, apoyado en un bastón que alguien le había dado para que pudiera caminar a pesar de su tobillo herido. Signo de interrogación abierta. ¿Sabes dónde estamos, tío Pickle?, preguntó Annalise al acercarse. El enano la miró e hizo un gesto que revelaba su desorientación. Signo de interrogación abierta. ¿Sabes hacia dónde está Carradón? ¿En qué dirección? Sin pararse a pesar y evidentemente seguro de su respuesta, Pickle señaló hacia el lugar de donde venían y hacia la derecha, lo que Annalise interpretó que era el sureste. Está tratando de llevarnos a un lugar más alto de la montaña antes de encontrar una salida de los túneles, explicó Rorik. No, la respuesta de Temberle fue inmediata, y tanto Rorik como Pickle lo miraron con curiosidad. Signo de interrogación abierta, dijo el enano. Tenemos que salir de los túneles, explicó Temberle. Ahora. Signo de exclamación abierta. Negó Pickle, y levantando la cachiporra extendió los 2 brazos hacia adelante, imitando a un zombi para acentuar lo que quería decir. Sin duda, estamos lo bastante lejos de Carradón como para escapar de esa locura, insistió Temberle. Signo de exclamación abierta. No estamos tan lejos, explicó Rorik. Los túneles avanzan y retroceden formando curvas. Si saliéramos a una pared rocosa, todavía podríamos ver Carradón desde ella. Eso no lo discuto, dijo Temberle. Pero tenemos que salir de los túneles lo antes posible, añadió Annalise. Arrastrar a un hombre gravemente herido por estos espacios estrechos y sucios es condenarlo a una muerte segura. Y salir a la superficie es muy probable que signifique el fin de todos nosotros, replicó Rorik. Annalise y Temberle se miraron significativamente. Ver cómo se levantaban los muertos una y otra vez era algo que había impresionado profundamente a Rorik, y los 2 gemelos, aunque mayores, participaban de igual repulsión y terror. Annalise se acercó y le pasó a Pickle el brazo por encima de los hombros. Por lo menos haz que volvamos a ver el aire libre, le susurró. Este encierro y la oscuridad permanente nos están afectando a todos. Pickle repitió su imitación de los zombies. Lo sé, dijo Annalise. Yo tampoco quiero salir y enfrentarme otra vez a ellos, pero nosotros no somos enanos, tío Pickle. No podemos quedarnos aquí abajo para siempre. Pickle se apoyó en su cachiporra y, apesadumbrado, dio un gran suspiro. Volvió a colocársela debajo del muñón y se metió un dedo en la boca. Estuvo sorbiendo un momento antes de sacarlo con un ruido hueco y explosivo. Cerró los ojos y empezó una salmodia al mismo tiempo que mantenía el dedo humedecido hacia adelante, sensibilizándose por medios mágicos a las corrientes de aire. Señaló el corredor de la derecha. Signo de interrogación abierta. ¿Ese nos sacará de aquí?, preguntó Annalise. Pickle se encogió de hombros, poco dispuesto, al parecer, a hacer ninguna promesa. Levantó su cachiporra luminosa y abrió la marcha.
Necesitamos a los otros 4, decidió Yaraskrik, todavía en el cuerpo de Iván y hablando a través de su boca. El primer abuelo Gu está perdido para nosotros, al menos por ahora, pero hay otros 4 perdidos y esperando a que se los llame. Están ocupados, insistió Hephaestus. No hay ningún asunto más importante que el que tenemos por delante. El Dracolich emitió un aullido bronco y amenazador. Haré que vengan, dijo. Signo de interrogación abierta. ¿El Drow y el humano? Ya sabes a quién me refiero. Ya hemos perdido al primer abuelo Gu por causa del Drow, le recordó Yaraskrik. Es posible que Harlax le resultara muerto en ese mismo conflicto. No sabemos qué le sucedió al primer abuelo Gu. Sabemos que está perdido para nosotros, que se ha ido. No necesitamos saber nada más. Encontró a Harlaxle y fue derrotado, y si el Drow también murió. Signo de exclamación abierta. Es algo que nos gustaría saber si quisieras investigarlo. Dijo Hephaestus. Ahí estaba, esa era la fuente de su creciente rabia. No quieras abarcar demasiado, replicó Lilífida en el cuerpo de Nano. Somos grandes y poderosos, y nuestro poder solo se multiplicará en la medida en que podamos traer más secuaces por la grieta y más no muertos sean llamados a nuestro servicio. Puede ser que pronto aprendamos a revivir los cuerpos de los reptantes, entonces nuestro ejército no tendrá fin. Pero también nuestros enemigos son poderosos, y ninguno lo es más que el que tenemos aquí, a nuestro alcance, en el lugar al que llaman espíritu elevado. La magia ha estado cayendo. Pero no ha rayado. Es impredecible, es cierto, pero sigue siendo potente. Fechigruel y Solme han encerrado a ese poderoso enemigo en su guarida, sostuvo Hephaestus con sarcasmo, con voz apenas perceptible cuando se refirió a Cadeli como poderoso. Aún ahora están por los caminos. Signo de exclamación abierta, donde muchos han resultado muertos. Solo unos cuantos, dijo Yaraskrik. Y muchos de nuestros secuaces fueron deconsumidos en la batalla. No provienen de una fuente inagotable, gran Hephaestus. Pero sí los muertos vivientes. Millones y millones acudirán a nuestra llamada. Y cuantos más maten, más se engrosarán nuestras filas, proclamó el Dracolich. La invocación es fácil para los de este mundo que han caído, concedió Yaraskrik, pero no se produce sin un coste para el poder de Crensinibon, y nadie tiene más probabilidades que el poderoso Cadeli de descubrir una magia que la contrarreste. Signo de exclamación abierta. Van a ser míos. Rugió Hephaestus. El Drow y su compañero humano. Ese Calisita. Será mío si los devoraré. El cuerpo de Iván Rebolludo se afirmó en sus telones. El ilícida invasor sacudía la cabeza de pelo amarillo con desaliento y resignación. Una criatura de siglos debería hacer gala de más paciencia, lo recombinó Yaraskrik. Un enemigo por vez. Destruyamos a Cadeli y a espíritu elevado, entonces podrás salir de cacería. Volvemos a llamar a las 4 apariciones. Signo de exclamación abierta. No. Vamos a necesitar todo nuestro poder para. Signo de exclamación abierta. No. 2 en el norte y 2 en el sur. 2 para el Drow y 2 para el humano. Si el primer abuelo Gu regresa, entonces traedlo a nuestro lado, pero los otros 4 seguirán buscando hasta que hayan encontrado al Drow el humano. Esos necios traicioneros van a ser míos. Y no temáis a Cadeli y a sus fuerzas. Seguiremos atacándolos hasta que se debiliten, entonces la catástrofe de Hephaestus caerá sobre ellos. Hoy mismo he ido a reunirme con Solme, y el terreno iba muriendo a mi paso, y el contacto de mis alas corrompía los árboles. No temo a ningún mortal, ni a ese Cadeli ni a nadie más. Soy Hephaestus. Soy la catástrofe. Quien me mire conocerá la perdición. Puesto que una parte importante de su conciencia seguía residiendo en los circuitos físicos del interior del dragón, compartiendo ese cuerpo con Hephaestus y Crensinibon, Yaraskrik comprendió que no podría convencer al dragón de otra cosa. El ilícida también se dio cuenta, para su desesperación, de que Hephaestus iba llevándolas de ganar en la competencia por la alianza de Crensinibon. Tal vez el ilícida se había equivocado al dejar una parte tan grande de su conciencia en los circuitos. A lo mejor había llegado la hora de unirse a los demás integrantes de la fuerza vital de Hephaestus para combatir mejor al obcecado dragón. Una sonrisa surgió en el rostro de Iván Rebolludo, una sonrisa irónica, según pensó Yaraskrik, porque en ese momento había llegado a la conclusión de que sacrificar al enano a la furia de Hephaestus podría aplacar al dragón por un rato, lo suficiente como para que él recuperara el dominio en cierta medida. Un coro de cansadas ovaciones recorrió las filas de los atribulados refugiados de Carradón cuando, por fin, vieron un chorro de luz diurna. Jamás había imaginado ninguno de ellos lo profundos y oscuros que podían ser los túneles que atravesaban las montañas, a excepción de Pikel, por supuesto, que se había criado en las minas enanas. Ni siquiera Rorik, que tanto se había opuesto a salir al exterior,
pudo ocultar su alivio al saber que habían llegado realmente al final de aquellos lóbregos corredores. Llenos de esperanza dieron vuelta a una larga curva que llevaba hacia la luz del día. Y llegaron con un generalizado y profundo suspiro de decepción. Signo de exclamación abierta dijo Piquel, porque habían llegado al final del túnel, pero el túnel acababa en una chimenea natural, y era realmente larga y estrecha. Estamos a más profundidad de lo que pensaba, admitió Temberle, mirando por el hueco que ascendía más de 30 metros. La mayor parte de la chimenea no era escalable, y en muchos puntos era demasiado estrecha como para intentarlo, incluso para alguien tan esbelto como Annalisa y Rorik, que eran los más delgados del grupo. Signo de interrogación abierta. ¿Sabías que estábamos a esta profundidad?, le preguntó Annalisa a Piquel, y como respuesta el enano empezó a dibujar montañas en el aire y terminó encogiéndose de hombros. Su razonamiento era correcto. Annalisa y los demás lo sabían, porque la profundidad a la que estaban dependía más de los contornos del terreno montañoso que de la pendiente relativamente suave de los túneles que habían estado recorriendo. No obstante, la gran chimenea confirmaba que realmente se estaban internando cada vez más en las montañas copo de nieve. Tienes que llevarnos afuera, le dijo Temberle a Piquel. Signo de interrogación abierta. ¿Para luchar contra hordas de muertos vivientes?, le recordó Rorik, y Temberle le echó a su hermano una mirada de irritación. O al menos tienes que mostrarles a ellos, dijo, y miró hacia atrás, a los muchos carradeños que se iban acercando al dar la curva, que hay una salida. Aunque no salgamos al exterior, añadió, mirando significativamente a su hermano pequeño. Es importante que sepamos que realmente podemos volver a salir. No somos enanos. Un grito sonó en la retaguardia de la comitiva. Signo de exclamación abierta. Están combatiendo ahí atrás, gritó una mujer. No muertos. Otra vez marineros no muertos. Sabemos que hay una salida, dijo Annalisa con desaliento, porque ahora sabemos que hay una entrada. Aunque sea la entrada por la que vinimos, añadió Temberle, y tanto él como su hermana recorrieron la fila hacia atrás para volver a las armas, para combatir a monstruos sedientos de sangre en una pesadilla sin fin. Para cuando los dos llegaron al lugar de la refriega, la pequeña escaramuza había terminado, y un trío de zombis empapados y corrompidos se apilaba en el corredor. Pero también había muerto una carradeña a la que habían cogido por sorpresa. Le habían desgarrado el cuello en el primer momento. Signo de interrogación abierta. ¿Qué vamos a hacer con ella?, preguntó un hombre, alzando la voz por encima de los sollozos del marido de la víctima, un marinero. Signo de exclamación abierta. Quemadla, y deprisa, gritó otro, lo cual suscitó muchas voces de protesta y muchas más de aprobación. Las dos facciones enfrentadas se aferraban más en sus posiciones y daba la impresión de que la discusión acabaría en peleas dispersas. Signo de exclamación abierta. No podemos quemarla, gritó Annalisa a voz en cuello, y ya fuera por deferencia a uno de los hijos de Cadelio, simplemente por la fuerza y la seguridad que transmitía su voz. Annalisa logró poner fin a la cacofonía de la inminente tormenta, al menos por el momento. Entonces, ¿prefieres que dejemos que se levante y camine como uno de ellos?, replicó un viejo perro de mar. Es mejor quemarla ahora y asegurarnos. No tenemos fuego ni instrumentos para encenderlo, le replicó Annalisa. Y aunque los tuviéramos, ¿queréis que sigamos avanzando por unos túneles llenos de olor que nos siga recordando en nuestra acción? El marido de la mujer muerta, por fin, consiguió desasirse de los que lo tenían sujeto y se abrió paso hasta arrodillarse al lado de su esposa. Le levantó la cabeza y la acunó en sus brazos, sacudió sus anchos hombros por los sollozos. Annalisa y Temberle se miraron el uno al otro, sin saber qué hacer. Signo de exclamación abierta. Entonces, cortadle la cabeza, gritó alguien desde el fondo. El esposo de la muerta dirigió una mirada amenazadora y llena de odio en la dirección de donde había llegado la cruel sugerencia. Signo de exclamación abierta. No, gritó Annalisa, imponiéndose una vez más a la multitud. No. Buscad algunas rocas. La enterraremos bajo un túmulo, con el respeto que se merece. Eso pareció ablandar un poco al doliente marido, pero algunos del grupo empezaron a protestar todavía más alto. Signo de interrogación abierta. ¿Y si llega al estado de muerta viviente como todos los demás y nos ataca?, les replicó un detractor a Annalisa y a Temberle. ¿Vais a tener vosotros dos la voluntad de acabar con ella, y delante de este pobre hombre? ¿Estáis seguros de que no estáis cayendo en una crueldad al tratar de ser bondadosos? A Annalisa le resultó difícil rebatir ese razonamiento, y sintió sobre sus jóvenes hombros la carga de la calamidad que se abatía sobre ellos. Volvió a mirar al marido, que evidentemente se hacía cargo del dilema y la miraba, implorante. Entonces, unas cuantas rocas más pesadas, dijo Annalisa. Sea cual sea la abominación que anima a los muertos, si llega hasta ella,
cosa que considero improbable, añadió para tranquilizar al hombre atribulado. No podrá levantarse contra nosotros ni contra nadie más. No, se verá atrapada y manoteando bajo nuestras pesadas piedras. Menuda eternidad le espera, dijo el viejo lobo de mar. Otra vez hubo gritos y otra vez la expresión del marido se volvió pesarosa, mientras abrazaba aún con más fuerza a su esposa muerta. Ya, y si le cortamos la cabeza y llega a suceder eso, puede cogerla bajo un brazo y caminar así para siempre. ¿Os parece bien eso?, dijo otro hombre, replicando al primero. No puedo aguantar esto, le susurró Temberle a su hermana. No tenemos elección, le recordó Annalisa. Si no ejercemos nosotros el liderazgo, ¿quién lo hará? Al final, optaron por la idea de Annalisa, construir un túmulo de pesadas rocas para enterrar con seguridad a la muerta. Por sugerencia personal de la joven, Piquet llevó a cabo una ceremonia para consagrar el terreno que rodeaba el túmulo, mientras Annalisa les aseguraba a todos, especialmente al esposo, que ese ritual haría muy improbable que cualquier magia nigromántica pudiera perturbar su descanso. Eso pareció dejar un poco más tranquilo al hombre y ablandar algo a los detractores, aunque en realidad Piquet no conocía ninguna ceremonia de ese tipo, y la danza y canción improvisadas que ejecutó no fueron más que un espectáculo. En aquel momento tenebroso y en aquel lugar oscuro, Annalisa pensó que un espectáculo serviría igual. Se dio cuenta de que era mejor que cualquier otra alternativa que, dicho sea de paso, no se le ocurría cuál podría ser. Capítulo 16. Agujeros oscuros. Danica vio la entrada de la cueva desde lejos, mucho antes de darse cuenta de que el rastro de muerte llevaba a ese sitio. Su instinto le dijo que la criatura que había causado tamaña decrepitud y descomposición no podría estar mucho tiempo bajo el sol. La huella describía algunas curvas, pero pronto se dirigía hacia la ladera en sombras de la distante montaña, donde terminaba abruptamente. Era probable que el dragón hubiese levantado el vuelo. Cuando Danica llegó por fin a la base de la montaña, miró hacia arriba, a la oscura boca de la caverna. Sin duda, era lo bastante grande como para dejar entrar a un gran Wyrm, una grieta sutil en lo alto de la pared montañosa, inaccesible para quien no fuera capaz de volar. O no fuera capaz de escalar con la habilidad de un maestro monje. Danica cerró los ojos y se encerró en su interior, conectando mente y cuerpo en total armonía. Se imaginó más ligera, liberada de la presión de la gravedad. Lentamente, la mujer volvió a abrir los ojos y alzó la barbilla para encontrar un camino entre las piedras. Pocas personas hubieran vislumbrado ahí esa posibilidad, pero para Danica un saliente no más ancho que un dedo resultaba tan útil como una cornisa capaz de sostener a 5 hombres uno detrás de otro. Mentalmente alzó el cuerpo y echó mano de un reborde, al que se aferró, calculando la cadencia de los siguientes movimientos. Trepó como una araña, aparentemente sin esfuerzo, subiendo por la pared sobre manos y pies, encontraba un apoyo y se estiraba. Danica se movía tanto horizontal como verticalmente, buscando mejores rebordes, más piedras rotas y asideros más convenientes. El sol cruzó su punto medio, y Danica seguía escalando. El viento aullaba en torno a ella, pero hacía caso omiso de su mordaz contacto sin permitir que la desconcentrara. Lo que más la preocupaba era el tiempo. Su idea al comenzar el ascenso había sido que la criatura a la que buscaba era una bestia de la oscuridad, y ninguna perspectiva le gustaba menos que la de estar pegada a una pared de piedra, a muchos metros del suelo, cuando saliera de su agujero. Teniendo en mente esa idea desazonadora, Danica siguió adelante, buscando a tientas lugares donde afirmar los dedos de las manos y de los pies. Constantemente cambiaba el peso del cuerpo para no forzar ningún miembro, ni siquiera un dedo. Al acercarse a la boca de la cueva, el ascenso se volvió más abrupto y empinado, con varios tramos en los que tuvo que hacer una pausa para recuperar el resuello. Después había un largo trecho que era más un paseo que una escalada. Danica se tomó su tiempo en esa senda, procurando sobre todo aprovechar cuanto refugio pudo encontrar entre las piedras caídas a lo largo del sendero que conducía a las sombras infernales de la cueva que la guardaba. Números. Contaba y sumaba, restaba y contaba un poco más. Una compulsión dominaba todos sus pensamientos, contar y sumar, buscar configuraciones en los muchos números que se le pasaban por la cabeza. Iván Rebolludo siempre había sido aficionado a los números. Diseñar una nueva herramienta o utensilio, elaborar los ratios adecuados y calcular la fuerza necesaria de cada pieza había sido uno de los mayores gozos del enano artesano. Como aquella vez que Caderly había acudido a él con un tapiz que representaba a unos elfos oscuros y sus legendarias ballestas de mano. A partir de esa imagen y basándose únicamente en su intuición, Iván había reproducido esas delicadas armas casi a la perfección. Números. Todo tenía que ver con los números. Todo se relacionaba con los números,
Al menos eso era lo que Caderly había sostenido siempre. Todo podía reducirse a números y deconstruirse a voluntad a partir de ese punto. Bastaba con que la inteligencia que hiciese la reducción fuera lo bastante poderosa como para entender los patrones presentes. Caderly había insistido muchas veces en que esa era la diferencia entre los mortales y los dioses. Los dioses eran capaces de reducir la vida misma a números. Esas ideas jamás se habían hecho carne en el mucho menos teórico y mucho más pragmático Iván Rebolludo, pero al parecer, según recapacitó, los sermones de Caderly habían dejado en su cerebro una impronta mucho más profunda de lo que suponía. Pensó en las implicaciones de los números, y el recuerdo de una lejana conversación fue lo único capaz de hacer que el aturdido enano se diera cuenta de que los números que se le presentaban constantemente como destellos en ese momento no eran más que una distracción intencionada y maliciosa. Iván tuvo la sensación de estar despertando a orillas de un arroyo cantarín, y ese momento de reconocimiento del sonido le dio un espacio real fuera de sus sueños, una pieza de solidez y realidad a partir de la cual atraer plenamente sus pensamientos al mundo de la vigilia. Los números seguían destellando insistentemente. Las pautas aparecían un instante y desaparecían. Distracción. Algo lo tenía enajenado, desequilibrado, apartado de su conciencia. No podía cerrar los ojos a la intrusión porque ya los tenía cerrados. No, cerrados no, comprendió de golpe. Que estuvieran cerrados o no, no tenía ninguna consecuencia práctica, porque no era él quien los estaba usando ni el que estaba mirando por ellos. Estaba perdido, deambulando sin rumbo dentro del torbellino de sus propios pensamientos. Y algo lo había colocado ahí. Y algo lo mantenía ahí, una fuerza, una criatura, algún intelecto que estaba en su interior. El enano había roto el encantamiento de la distracción y se había liberado de la envoltura de números, aunque se debatía a ciegas. Un recuerdo atravesó raudo su mente, el recuerdo de un combate en una ladera rocosa al norte de Mithril Hall, de un trozo de esquisto enorme que surcaba el aire dando vueltas y se llevaba por delante el brazo de su hermano. Tan abruptamente como el brazo de Piquel, desapareció el recuerdo, pero Iván seguía corriendo por la oscuridad de su mente, buscando fogonazos y momentos de su propia identidad. Encontró otro recuerdo, de una vez que había volado en un dragón. No era nada sustancial, solo una sensación de libertad, el viento removiéndole el pelo, su barba flotando en pos de él. Un atisbo de la majestuosidad de las montañas desplegándose ante sus ojos. Le pareció al enano una metáfora adecuada. Era así como se sentía, pero dentro de sí mismo. Era como si su mente se hubiera elevado por encima del paisaje de todo lo que era Iván Rebolludo, como si se estuviera viendo desde arriba y a lo lejos, un espectador de sus propios pensamientos. Pero al menos lo sabía. Había escapado de la distracción y otra vez sabía quién era. Iván empezó a luchar. Se aferraba a cada recuerdo y lo sujetaba con fuerza, blindando sus pensamientos para asegurarse de que lo que recordaba era cierto. Vio a Piquel, vio a Caderly, vio a Danica y a los chicos. Los chicos. Los había visto crecer desde que eran unos mocosos hasta convertirse en adultos, altos y erguidos, y con mucho potencial. Se enorgullecía de ellos como si fueran sus propios hijos, y no iba a dejar escapar esa idea. Después de todo, no había en todo el multiverso criatura más cerca que un enano. Y pocos enanos tenían tanta visión de futuro como Iván Rebolludo. Empezó inmediatamente a usar su reconocimiento de la criatura que lo dominaba telepáticamente para iniciar un flujo de información en sentido contrario. Supo que lo rodeaba gracias a la memoria del otro. Comprendió las amenazas que se cernían sobre él, hasta cierto punto, y sintió intensamente el poder del Dracolich. Sabía que si quería sobrevivir, si había alguna manera de sobrevivir, en el momento en que encontrara por fin una forma de retomar el control de sus circuitos mortales no se podría permitir sentirse confundido ni sorprendido. El rostro de Iván Rebolludo, controlado solamente por Yaraskrik, el lícida, sonrió. El enano se estaba despertando. Yaraskrik sabía que era debido a su propia incertidumbre, porque en cuanto había empezado a considerar si era prudente volver plenamente a la conciencia contenida en el huésped dragón de Krenshinibon, también había aflojado su control sobre el enano, cosa inevitable. Yaraskrik sabía bien que una vez que una criatura poseída, de fuerte intelecto y determinación, tal vez un enano más que cualquier otra raza, conseguía librarse de la invasión mental inicial del poder psiónico, su conciencia se iba abriendo camino como un hilo de agua a través de un dique de tierra. Sería imparable, aunque Yaraskrik hubiera decidido que era fundamental detenerlo. Tal vez pudiera ponerse un tapón temporal, pero nunca detenerlo por completo. Por más telarañas mentales que Yaraskrik hubiera desplegado para mantener al enano encerrado en un oscuro agujero, ya estaban empezando a erosionarse.
A Ilífida lo divertía la idea de liberar al enano justo delante de las fauces expectantes del temible Hephaestus. Pensaba abandonar la mente del enano casi totalmente, dejando apenas un hilo de conciencia dentro de él para poder sentir el terror desesperado y los últimos momentos de la vida del enano. ¿Acaso podía haber algo más invasivo e indiscreto que formar parte tan íntimamente de los momentos finales de otro ser? De hecho, Yaras Creek había hecho lo mismo muchas veces antes, al sopesar la verdad de la muerte. Sin embargo, era grande su frustración, porque nunca había sido capaz de enviar su propia conciencia al reino de la muerte junto con la de su huésped. Dejando a un lado con un suspiro mental esos fracasos del pasado, el Ilífida decidió que no tenían importancia. Seguía disfrutando de esos momentos de perversión, del hecho de compartir esas sensaciones y miedos supremos sin ser invitado, de inmiscuirse en la privacidad más profunda que cualquier criatura sintiente podría conocer jamás. A través de los ojos de Iván Rebolludo, Yaras Creek miró a Hephaestus. El Dracolich se había refugiado en el fondo de la cámara más amplia de la caverna de la montaña. No estaba dormido, porque dormir era para los vivos, sino en un estado de profunda meditación y elucubración, fantaseando con las victorias inminentes. No, decidió el Ilífida al sentir la permanente sensación de superioridad del dragón. Yaras Creek no le daría a Hephaestus la satisfacción de aquella muerte en particular. Metódicamente, el Ilífida metido en el cuerpo del enano se dirigió a donde estaban el yelmo astado y la pesada hacha del enano y los recogió, trazando su plan por el camino. Quería sentir el terror ampliado del enano, su furia y su miedo. Yaras Creek salió de la cueva, indicándoles a los 4 magos no muertos que lo siguieran, y se asomó a la pendiente rocosa, donde hizo una pausa y llamó a Fechigrol a su lado. A una orden de Yaras Creek, el espectro atravesó una vez más el umbral invisible, pasando del reino de la muerte al otro mundo, el páramo sombrío, que se había abierto para ellos por el poder del decadente tejido. Yaras Creek se detuvo apenas un momento más, para burlar los pensamientos de Iván Rebolludo. Entonces, dejó que el enano recuperara el control y la sensibilidad de sus circuitos mortales una vez más, rodeado por enemigos y sin tener a dónde huir y nada que ganar. Iván sabía dónde estaba y lo que se le venía encima, lo había sabido a través de la mente del que lo poseía. No experimentó ningún choque cuando Ilífida se marchó, de modo que el enano se despertó revoleando su hacha y asestando contundentes cortes con ella. Golpeó al mago quemado, levantando al aire una nube de jirones de carne chamuscada. Con un revés abrió de lado a lado el pecho de un segundo zombi y lanzó despedida a la horrenda criatura. Cuando otro se acercó a él tras el arco de ese corte, Iván bajó la cabeza y lo embistió con fuerza, abriendo con la cornamenta de ciervo de su yelmo profundos agujeros en la criatura que cargaba contra él. Con un gruñido, el mago no muerto cayó hacia atrás, se desprendió de las puntas del yelmo y, justo a tiempo, recibió el golpe del hacha en un lado de la cabeza. El filo lo atravesó y siguió hundiéndose en el cuerpo que avanzaba con idea de agarrar al enano. Para cuando el enano hubo descargado su furia inicial, más enemigos lo cercaron, unas bestias achaparradas y fofas. Iván corrió senda abajo, alejándose de la cueva, aunque sabía que seguramente la ruta no tenía más salida que un largo despeñadero. Sentía que la conciencia invasora todavía lo sobrevolaba, que había previsto esa carrera. Así pues, Iván se volvió y se abrió camino a empullones entre el par de bestias que lo perseguían, haciéndolas a un lado a base de pura ferocidad y fuerza. Corrió todo lo que pudo en dirección a la boca de la cueva y se metió dentro. Y ahí estaba el esqueleto desafiante de un titánico dragón, imbuido con el poder animado de los no muertos. Ya estaba en movimiento cuando Iván se topó con él, poniéndose de pie sobre sus 4 patas con sorprendente destreza. Aquella visión casi dejó a Iván sin aliento. Sabía que en la cueva había algo enorme y terrible incluso antes de despertar del todo, pero no había previsto una catástrofe de esas proporciones. Un enano inferior, un guerrero inferior, habría vacilado en la entrada, y las bestias achaparradas le habrían caído encima desde detrás. Pero incluso en el caso de que se hubieran impuesto en ese enfrentamiento, el gran monstruo que tenía delante se habría apoderado de él. Pero Iván no vaciló. Alzó su hacha y cargó contra el Dracolich, lanzando un grito de guerra para alertar a su dios, Moradin. No tenía la menor duda de que iba a morir, pero podía escoger la forma, moriría como un auténtico guerrero. Los primeros sonidos de lucha alertaron a Danica. Rodeó una piedra y se le cayó el alma al suelo, porque ahí vio a Iván, luchando valientemente contra las bestias reptantes y unos cuantos muertos vivientes horriblemente mutilados. Danica tuvo la sensación de que por detrás de ellos, dirigiéndolos, había algún ser espectral, agazapado y sombrío, relumbrando como un humo gris que al mismo tiempo se disipaba y se hacía más denso.
La primera reacción de Danica fue acudir en ayuda de Iván, o atacar por detrás a sus adversarios, pero mientras estaba sopesando las posibilidades, el enano se volvió y salió corriendo senda arriba, hacia la gran cueva. Los monstruos lo persiguieron, y el espectro corrió detrás de ellos. Danica, también. Iván entró en la cueva seguido por los monstruos, los zombies y el espectro. Danica llegó hasta el borde de la entrada y ahí se paró en seco, ya que vio la perdición de Iván y la suya propia. Ahí vio la perdición de todo el mundo. Danica ni siquiera pudo recuperar el aliento a la vista del gran Dracolich, y del dragón quedaba intacto lo suficiente como para poder reconocer las escamas rojas del Wyrm. Sus ojos se fijaron en la cara de la bestia, de la cual la podredumbre se había llevado la mitad y dejaba ver la blanca calavera. Las cuencas de los ojos emitían un fuego aterrador y en la frente se veía un cuerno peculiar, del que emanaba una luz verdosa. Sintió el poder de aquella luz. Un poder horroroso. El grito de batalla de Iván la arrancó del trance, y miró la carga del enano, vio cómo levantaba el hacha por encima de su cabeza como si quisiera abrirse camino a través del mismísimo Wyrm. Cargó contra la pata delantera del Dracolich, y este la levantó en el último momento. Iván se tiró al suelo, y lo mismo hicieron un trío de bestias fofas y uno de los muertos vivientes en quien Danica reconoció a uno de los magos de Puerta de Baldur. Eso la apenó. La bestia dio un pisotón tan poderoso que sacudió la montaña entera, abriendo unas grietas en forma de telaraña por todo el suelo de piedra. En torno a su pie, el aire se llenó de sangre y de entrañas, una niebla carmesí de absoluta destrucción, un golpe definitivo. Danica no pudo contener un respingo. Algunas de las criaturas que no habían seguido al enano a la perdición y que habían reculado, tropezando unas con otras mientras trataban de salvarse de morir aplastadas, captaron ese levísimo sonido. Danica se lanzó a la carrera para alejarse de la cueva, con las bestias pisándole los talones. Corrió senda abajo, tratando de pensar cómo o por dónde ir, porque el ángulo practicable de pendiente no duraría mucho, en dirección alguna. Se volvió a mirar por encima del hombro y se ocultó rápidamente detrás de un afloramiento rocoso. Lo rodeó y cambió de dirección, tratando de poner alguna distancia de por medio para poder llegar a una cornisa e iniciar su descenso por la pared rocosa. Pero los que la perseguían eran demasiados, y a cada vuelta que daba encontraba nuevas criaturas que le iban a la zaga. Se quedó sin espacio y resbaló hasta el borde del precipicio en el punto donde la caída era más pronunciada, ya que no solo se elevaba por encima de la distancia que había llevado a Danica a ese espantoso lugar, sino que se adentraba mucho más hondamente en uno de los lados, en una garganta que caía a plomo hacia las estribaciones de las montañas copo de nieve. Danica se dio la vuelta y se tiró al suelo cuando una bestia saltó hacia ella. El monstruo le pasó volando por encima, y entonces su gruñido hambriento se transformó en un grito de terror al precipitarse hacia una muerte segura. Danica se incorporó de un salto y rechazó al monstruo siguiente con una patada. El tercero, como si no hubiera escarmentado con la suerte del primero, saltó sobre ella. La mujer volvió a agacharse, aunque no del todo esa vez, y la criatura la rozó al pasar por encima. Danica luchó desesperadamente y recuperó el equilibrio en el momento justo. Sin embargo, el manoteo de la criatura la alcanzó en el hombro y tiró de ella hacia atrás. Toda la furia y el tumulto del momento parecieron cesar de repente y a Danica se le llenaron los oídos con el vacío de un viento lúgubre. Y se encontró cayendo en el vacío. Se retorció, dándose la vuelta, y quedó mirando el fondo, a unos 300 metros de profundidad, y a las copas de árboles muy altos. Pensó en Caderly y en sus hijos, en una vida que aún no estaba completa. Tercera parte. Especial-Imechi 2 replace-me. La suma de sus partes. La suma de sus partes. Vivimos en un mundo peligroso, un mundo que parece más arriesgado ahora que el camino de la magia está en transición, o tal vez a punto de derrumbarse. Si la suposición de Huxley es correcta, hemos sido testigos del choque entre mundos, o entre planos, hasta tal extremo que las grietas nos presentarán retos nuevos y tal vez de mayor envergadura a todos nosotros. Sospecho que es un tiempo para los héroes. He llegado a aceptar mi propia necesidad personal de acción. Mis momentos de mayor felicidad son aquellos en que me enfrento a los desafíos y los supero. En esos instantes de gran crisis siento que formo parte de algo más grande que yo, algo así como una responsabilidad común, un deber generacional, y para mí eso es un gran consuelo. Ahora todos vamos a ser necesarios, todas las espadas y todos los cerebros, todos los eruditos y todos los guerreros, todos los magos y todos los sacerdotes. Los acontecimientos acaecidos en la marca Argentea, la preocupación que vi en el rostro de la dama Lustriel, no son hechos localizados, me temo,
sino que resuenan hasta los últimos confines de Toril. Puedo imaginar el caos en Menzoberranzan con la declinación de los magos y de los sacerdotes. La sociedad matriarcal en su conjunto podría estar en peligro, y las casas más grandes podrían encontrarse sitiadas por legiones de kobolds airados. Es probable que nuestra situación en el mundo de la superficie no sea menos alarmante, de ahí que sea el tiempo de los héroes. ¿Qué significa eso de ser un héroe? ¿Qué es lo que eleva a algunos por encima de las hordas de combatientes y magos de batalla? No cabe duda de que las circunstancias tienen algo que ver. El valor o las acciones extraordinarias suelen darse en los momentos de mayores crisis. Y, sin embargo, en esos momentos tan críticos, el resultado suele ser un desastre la mayor parte de las veces. No surge ningún héroe. Ningún salvador lidera la carga en el campo de batalla, ni mata al dragón, y la ciudad es devorada por las llamas. En nuestro mundo, para bien o para mal, se dan muy a menudo las circunstancias favorables para la creación de un héroe. Por lo tanto, no se trata solo de las circunstancias ni de la buena suerte. La suerte puede tener algo que ver, y de hecho, algunas personas, entre las cuales me cuento, son más afortunadas que otras, pero puesto que no creo que haya almas benditas, almas malditas, ni que este o aquel dios estén asomados a nuestro hombro y se impliquen en nuestros asuntos cotidianos, sé que hay otra cualidad necesaria para aquellos que encuentran una forma de destacar entre la multitud. Si se coloca una diana a 30 pasos de distancia y se reúne a los 100 mejores arqueros de cualquier zona para disparar, todos darán en el blanco. Si añadimos una apuesta de oro, unos cuantos se vendrán abajo, lo que suscitará las burlas de los demás. Reemplacemos ahora la diana por un asesino y hagamos que ese asesino amenace con la punta de una daga a la persona que cada uno de los participantes más ama en el mundo. Ahora el arquero cuenta solo con un disparo. Si da en el blanco el asesino, salvará a su ser querido. Si hierra el disparo, sellará su muerte. Un héroe seguramente dará en el blanco. Entre los demás, pocos lo conseguirán. Esa es la cualidad extra que se necesita. La capacidad de mantener la calma y de pensar racionalmente no importa cuán devastadoras sean las consecuencias del fracaso, la capacidad de dar con ese lugar de concentración pura en momentos de gran tumulto emocional y físico. Y el héroe hace ese disparo no solo una vez ni por mera suerte. El héroe vive para ese disparo. El héroe se prepara para ese disparo todos los días, durante horas interminables, con la más pura concentración. En el mundo viven muchos buenos guerreros, que manejan bien la espada o la luz relampagueante, que sirven bien en sus respectivos ejércitos, que sortean los elementos y a los enemigos con tranquilo y encomiable estoicismo. Muchos son fuertes en lo que hacen y sirven con distinción. Sin embargo, cuando todo está a punto de despenarse hacia el desastre, cuando la victoria o la derrota dependen de cuestiones que están más allá de la simple fuerza, del coraje y del valor, cuando todo se balancea en el filo de una espada que media entre la victoria o la derrota, el héroe encuentra un camino que parece imposible para todos los que no entienden realmente el toma y daca de la batalla, el flujo y reflujo del juego de la espada, el encadenamiento lógico de acciones para contrarrestar la ventaja del enemigo. Porque un guerrero es alguien entrenado en las técnicas de diversas armas, alguien que sabe cómo esgrimir un escudo o parar una estocada y responder debidamente, pero un verdadero guerrero, un héroe, va más allá de esas habilidades. Cada movimiento es instintivo, está integrado en cada músculo para fluir con una coordinación perfecta y fácil. Cada bloqueo se basa en el pensamiento claro, tan claro que es al mismo tiempo anticipatorio y reflexivo. Y cada debilidad de un contrario se advierte a primera vista. El verdadero guerrero lucha desde un lugar de calma, de rabia controlada y miedo contenido. Cada situación está debidamente enfocada, cada vía hacia la solución brilla con toda claridad. Y el héroe va un paso más allá de eso, encontrando la forma, cualquier forma, de recorrer un camino victorioso donde aparentemente no lo hay. El héroe encuentra un camino, y cuando ese camino se hace visible, por difícil de que sea, el héroe lanza la estocada, o el bloqueo, o la suprema respuesta, y le roba a su oponente la victoria. Como cuando Regis usó su colgante de rubí para paralizar a un mago de guerra en Luskan. Como cuando Catibria hizo aquel disparo desesperado en las alcantarillas de Kalimport para obligar a salir a Entreri, que llevaba las de ganar. Como cuando Bruenor se valió de su astucia, su fuerza y su voluntad inquebrantable para derrotar a Tiniebla Brillante en la oscuridad de Mithril Hall. Desastre inevitable es una expresión que no figura en el vocabulario del héroe, porque es precisamente en esos momentos en que todo parece abocado al desastre, como cuando Bruenor cabalgó al llameante dragón de la sombra por las profundidades del barranco de Garum, cuando el guerrero con pasta de héroe se eleva por encima de los demás. Es algo instintivo, no tiene que ver con él ni con su vida. El héroe hace su disparo. Me temo que ahora nos van a poner a prueba a todos.
En estos tiempos de confusión y de peligro, muchos serán llevados al borde del desastre, y la mayoría caerá al vacío, pero unos cuantos cruzarán esa línea oscura y encontrarán una forma de hacer el disparo. En esos momentos, sin embargo, es importante reconocer que esa reputación no significa nada, y si bien los hechos pasados podrían inspirar confianza, no son ninguna garantía de victoria, ni presente ni futura. Espero que Taolmaril se mantenga firme en mis manos cuando esté al borde de ese precipicio, porque sé que estoy adentrándome en las sombras de lo inevitable, donde me esperan negras cimas, y no tengo más que pensar en el quebrantado Regis o mirar a mi amada Katy Brie para comprender lo que nos jugamos en esta contienda. Espero que me sea concedido disparar a ese asesino, sea quien sea o lo que sea, que nos retiene a todos a punta de daga, porque si es así, no erraré el tiro. Porque esa es la última puntualización que hay que hacer sobre el héroe. En el mencionado concurso de arco, el héroe siempre aspira a ser el elegido para realizar ese disparo crítico. Cuando las apuestas son más elevadas, el héroe quiere que el resultado esté en sus manos. No tiene nada que ver con la ibris, sino con la necesidad, y la confianza de que el héroe en ciernes se ha entrenado y se ha preparado para ese disparo en concreto. Drift Dourden.